Jesús demostró su divinidad a través de palabras y acciones, revelando su identidad mesiánica y provocando reacciones diversas en la gente. Su ministerio estuvo marcado por milagros, por enseñanzas, por señales que confirmaron su autoridad divina. Todo esto generó en algunos rechazo, en algunos aceptación, pero la lección de esta semana, la lección número 6, veremos más testimonios acerca de Jesús. Es la lección que nos corresponde estudiar y la idea es que podamos aprender y poner en práctica cada lección que nos deja. Soy el pastor José Reño y te invito a que me acompañes, le des me gusta a este video, lo compartas y ayudes a que este mensaje llegue a otras personas. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a que oremos. Querido Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por el estudio de esta semana. Gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, alimentarnos e instruirnos, Señor, para aprender más de ti. Suplicamos, Señor, tu compañía. Danos tu dirección, danos sabiduría para que este estudio pueda llevarnos a comprender mejor las enseñanzas bíblicas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lectura bíblica la encontramos en Juan 12:32, que dice así: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Jesús demostró su autoridad divina a través de milagros y señales, como ya he mencionado. Jesús mostró su poder y el control de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene autoridad, así como dice el Padre Nuestro, como en el cielo y la tierra. Pero a través de los milagros y señales que confirmaron su divinidad, esto se evidenció en su capacidad para sanar enfermedades, en resucitar muertos y realizar prodigios y señales maravillosas. Pero también es cierto que la presencia y las enseñanzas del Señor Jesús generaron opiniones diversas, opiniones encontradas entre las multitudes, entre las personas. Mientras algunos, por ejemplo, lo consideraban como un hombre de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, otros lo veían como un engañador, como un estafador, como una persona que venía a confundir a las personas. Esta división se debió a la incapacidad de algunos para aceptar su mensaje y ver que en todo lo que el Señor hacía tenía autoridad para hacerlo. El deseo de toda la gente nos habla un poco acerca de esto. Dice así: desde Jerusalén las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido donde quiera que estaban dispersos los judíos. Y aunque durante muchos meses él había permanecido ausente de las fiestas, el interés en él no había disminuido. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y príncipes, nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías, mas por doquiera había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él. Muchos le defendían como enviado de Dios, mientras que otros le denunciaban como engañador del pueblo. En esencia, el testimonio de fe que nosotros desarrollemos en Jesús es fundamental para reconocer su identidad como el Mesías, como el Hijo de Dios. A través de su vida, a través de la experiencia de Jesús en la tierra, a través de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús demostró ser la fuente de vida eterna para aquellos que creen en él. Y nosotros hoy día también tenemos quizás las mismas situaciones que el pueblo antiguo, en el pueblo de Israel. Cuando ellos, al confrontarse con el argumento de creer o no creer, al igual hoy día nosotros tenemos la misma situación. Mucha gente quiere o no aceptar. Incluso hay personas que dicen: yo no lo hago porque es que si algo lo hago, de pronto el pastor me ve, o el sacerdote me ve, o el líder espiritual me ve, y entonces yo no quiero cambiar mis ideas. Vamos a ver en este estudio cómo muchas veces las personas se confrontaron a decidir o aceptar al Señor o aceptar lo que decían los líderes judíos o lo que a nosotros sentimos y debemos hacer. Así que quédate porque vamos a estudiar una lección que nos lleva a revisar nuestras convicciones. En la lección del domingo, humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Parece que Juan el Bautista, en lo que habíamos visto en el relato de Juan, se había como que dispersado, se había perdido un poco en la historia. Juan el Bautista llevó a los discípulos a Jesús.
Él, recuerden que cumplió un papel importante. Ya vimos esa lección en la lección número 4. Pero veíamos cómo ese papel no se limitó solamente a que Jesús fuera atendido o que los discípulos vinieran a seguir a Jesús. Gracias por el ministerio de Juan el Bautista. Veamos lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 25 y 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En este texto destaquemos 4 cosas importantes. En primer lugar, veamos el testimonio y la autoridad. Primero, veamos cómo Juan el Bautista subraya que su testimonio sobre el Señor Jesús proviene directamente del cielo. Esto significa que Juan no habla por su propia cuenta, sino que ha recibido una revelación divina para proclamar la verdad sobre Jesús. Por otro lado, se compara a Jesús, que también él tiene autoridad directa de Dios, lo que implica que su enseñanza y su mensaje son de origen divino. La autoridad de Jesús no se basa en tradiciones, opiniones o ideas humanas, sino en la voluntad directa de Dios, y eso fue lo que él habló. En segundo lugar, vemos que aquí a Juan el Bautista se le describe a sí mismo como el amigo del esposo, es decir, el compañero de bodas que prepara el camino para el novio. En este contexto, Jesús es el esposo que tiene la autoridad, que tiene el poder, y eso lo sabemos. Y Juan se alegra al ver que Jesús recibe la atención, es decir, que su propósito es apoyar, es preparar el camino para el ministerio del Señor Jesús. Juan no busca la gloria, él no busca que se le reconozca, sino que se enfoca en exaltar a Jesús, en decir que quien debemos buscar, a quien debemos adorar, es a Jesús. En tercer lugar, se da la comparación del origen y la naturaleza de Juan. Aquí se ve algo interesante, y es que en el caso de Juan se le reconoce que es de la tierra y habla de cosas terrenales, lo que significa que su perspectiva es limitada y es humana. Por el contrario, cuando nosotros vemos aquí, Juan hace una comparación también con Jesús y él dice: él viene del cielo, y habla con autoridad divina y habla con una capacidad para revelar verdades eternas y espirituales que están por encima incluso del entendimiento humano. Y esta es una diferencia radical entre Juan y Jesús. Pero es interesante que Juan al principio tiene toda la atención, el foco de atención está sobre él, pero de un momento a otro, cuando viene Jesús, ese foco de atención se pierde. Así que en el último lugar, o en el último punto, es que se habla de la influencia y la aceptación. A Juan, por ejemplo, se le reconoce que su influencia debe disminuir y la de Jesús debe disminuir o debe menguar, y la de Jesús debe crecer. Es decir, Juan entiende su papel como precursor y no busca competir con el Señor Jesús. Sin embargo, el testimonio de Jesús es rechazado por muchos. Aunque Juan diga estas palabras, para muchas personas no fueron entendidas. Aquí se ve que en muchas ocasiones hay resistencia del ser humano a las verdades divinas. Incluso Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, cuando vemos esto, Juan y Jesús siguen proclamando el mensaje de salvación. Es decir, aquí se enfatiza que lo importante es creer, y creer en Dios, creer en Jesús para tener vida eterna. Apreciados, no sé si de repente pueda estar sucediendo que en algunos lugares se vea que hay gente que quiere ponerse por encima del Señor Jesús.
Hay gente que quizás por sus capacidades, por sus habilidades, por sus dones, creen que son ellos y se olvidan que son gracias a Cristo Jesús, que son dadas los dones y los talentos. Se nos puede olvidar y podemos caer fácilmente en ese terrible error de pensar que Cristo debe menguar y yo debo crecer. Aquí hay un principio importante: siempre que sirvamos al Señor, siempre que hagamos las cosas para el Señor debe crecer. La honra y la gloria siempre deben ser para el Señor. Nuestra elevada vocación dice lo siguiente: cuando en lugar de confiar en la comprensión humana o conformarnos a las máximas del mundo, nos sentemos a los pies de Jesús, bebiendo ansiosamente sus palabras, aprendiendo de Él y diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Nuestra independencia natural, nuestra confianza propia, nuestra obcecada fuerza de voluntad serán cambiadas por un espíritu infantil, sumiso y educable. Nuestros afectos se centrarán en Jesús, nuestros pensamientos serán poderosamente arrastrados hacia el cielo. Cristo crecerá, yo decreceré. Cultivaremos las virtudes que moran en Jesús para que podamos reflejar ante los demás una representación de su carácter. Que Dios nos ayude a entender esto y que entendamos que de manera fundamental y principal y que debe ser una realidad en nuestra vida es que debemos entender que Cristo debe ser lo primero y lo más importante, y el total de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. En la lección del lunes, una nueva concepción acerca del Mesías. En este día de la lección nos enfocaremos en ver lo que dice Juan el Bautista acerca del Señor Jesús y cómo ese testimonio es tan importante que lo veamos. Para entender de lo que hablo, recordemos esta escena que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 32 al 36. Dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista nos relata una visión extraordinaria. Él vio al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre Jesús en el día de su bautismo. Todos sabemos, y la Biblia lo describe, cómo Jesús recibió ese día el Espíritu Santo. Esta imagen de la paloma o forma de paloma es algo simbólico y nos recuerda la pureza y la paz y la presencia del Espíritu Santo en Jesús. La permanencia del Espíritu Santo en Jesús, dice aquí la Biblia, que es una característica de que Jesús era el Mesías. Porque el Espíritu Santo no fue que vino y se fue, sino que permanecía en el ungido del Señor, en el Mesías prometido. Este evento confirma, hermanos, la misión de Jesús como el enviado de Dios. Juan confiesa que no conocía a Jesús de antemano. Incluso dice que recibió una revelación divina y se le dijo quién iba a ser el Mesías. Y la característica principal era que el Espíritu Santo permaneciera, lo recibiera y permaneciera en él. Dios le había dado una señal clara. Y esta señal él la entendió en el día del bautismo del Señor. Este bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de una transformación profunda, una nueva vida que nosotros también como cristianos debemos vivir. Debemos ser bautizados no solamente en agua, sino ser bautizados como Jesús, con el Espíritu Santo. Y nosotros igual necesitamos ese bautismo diario. Cada día deberíamos pedir la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, después de que Jesús ascendió al cielo, Él viene a hacer la tarea de consolador para convencernos de pecado. Así que debemos pedir al cielo que nos dé provisión del Espíritu Santo cada día para que Él nos guíe, nos dé sabiduría, nos ayude en todo momento. Juan obedeció la instrucción divina, bautizó con agua, preparó el camino, vio el cumplimiento de lo que se le había anunciado que iba a suceder en Jesús y siguió su vida. Juan el Bautista, habiendo visto todas estas señales, da testimonio
Aquí estamos hablando de esta lección de esta semana, está hablando de los testimonios. Y Juan da un testimonio contundente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Y ese testimonio es crucial, ya que Juan era un profeta respetado y se entendía que la autoridad que tenía Juan era importante. Por eso su declaración confirma la identidad divina de Jesús. Y muchos lo creen. Otros quizás lo cuestionaron, otros quizás se opusieron, pero el mensaje de Juan fue claro: testificar de que Jesús es Dios. Juan declara solemnemente que él lo había visto, había dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no solo vio al Espíritu, sino que entendió el significado profundo de ese momento. Entendió que Jesús ahora debía ser reconocido a través ahora de sus palabras y de su testimonio a sus discípulos y a las personas que le pudiesen ver. El deseo de todas las gentes nos enseña algo, dice así: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Finalmente Juan ve a Jesús y pronuncia una declaración poderosa: he aquí el Cordero de Dios. Ya hemos estudiado un poco acerca del tema del Cordero de Dios, de las características del Cordero, de la pureza, de lo perfecto que debía ser. Pero esta frase es rica en significado porque el Cordero es un símbolo de sacrificio en el Antiguo Testamento. Y al llamar a Jesús, Juan el Bautista, a Jesús como el Cordero de Dios, Juan está proclamando que Jesús es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. En la mente judía, que algo se dijera como esto, que era el Cordero de Dios, inmediatamente ponía a Jesús en la cruz y recordaban lo que decía Isaías. Este mensaje, hermanos, fue entendido. Esta declaración apunta a la misión redentora de Jesús. Apunta al papel de Jesús como Salvador, como Redentor del mundo. Juan presenta a Jesús como el sacrificio perfecto que lleva el pecado del mundo y que da salvación y da oportunidad de volver a comenzar con Dios. Por eso este mensaje, hermanos, nos muestra el día de la lección de hoy que Jesús es el Cordero perfecto, que es el enviado de Dios y que es el Mesías ungido por el Espíritu Santo, y que hubo una señal: el Espíritu Santo permaneció en él. Y de esta forma Juan testificó a sus discípulos y a las personas que le escucharon. En la lección del martes, aceptación y rechazo. En este día de la lección veremos cómo en el ministerio del Señor existieron muchos momentos incómodos. Algunos complejos, como ya hemos mencionado, algunos un poco difíciles. Y vamos a ver en este día de la lección algunos temas que el Señor trató. Por ejemplo, en algunos momentos el tema era la cuestión del sábado, en otros las normas judías. A veces se daban controversias con Jesús acerca de la relación con los gentiles, cómo él se relacionaba con los pecadores y más temas que fueron polémicos. Pero uno de los temas más delicados fue cuando él se declaró como el enviado de Dios. Veamos lo que nos dice la historia de hoy y lo dividiremos en dos partes. Vamos a ver esta lección o este estudio en dos partes. Veamos la primera parte, que está en Juan 6:51. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús es el pan de vida, eso ya lo sabemos. Pero es el pan de vida que ofrece vida eterna.
En el versículo 51 Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Jesús, sabemos, es el sustento espiritual, es la base fundamental de nuestra experiencia cristiana. Y es ese pan espiritual esencial para tener vida eterna. A diferencia del maná que los israelitas comieron en el desierto, Jesús compara que el pan que ha sido enviado a la tierra es Cristo y que Él es el sustento no solamente temporal, es eterno. Y ese pan que quizás se compara con el maná, pues era temporal, era para cada día. Pero de igual forma Jesús se representa en ese maná, en ese pan que descendía cada día. Pero ahora Jesús viene a cumplir que ese alimento que descendía como maná, ahora ha descendido como un alimento espiritual y que debemos consumir, que debemos comer. Ahora, comer de este pan que es su carne, dice también que simboliza aceptar y creer en su sacrificio redentor. Jesús hace esta ilustración y quizás a los oídos de los judíos como que sonaba un poco raro, como que no se entendía bien. Y surge la necesidad entonces de participar en la vida y el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús expone que el comer su carne, el comerlo a Él, pues nos da la importancia de que podamos tener vida en Cristo Jesús. Jesús afirma que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. Obviamente esto se refiere a no comer el carne y la sangre de manera literal de lo que Jesús era, sino simplemente es una forma simbólica de manifestar que debemos consumir su salvación, su entrega, su sacrificio. Esto solo a través de Él es que podemos encontrar el sustento espiritual genuino que satisface nuestras necesidades más profundas. La relación que debemos tener con Jesús no es solo una idea, no es una creencia, no es una doctrina, sino es una participación activa, una participación continua en su vida y conocer y aceptar su sacrificio cada día. Esta relación que Jesús nos permite establecer con Él, que podamos consumirlo, que podamos comerlo, nos lleva a nosotros a entender que debemos cada mañana y cada día tener parte con Él. Debemos relacionarnos con Él. La vida cristiana no son ideas, no son doctrinas, no es ir un día a la semana a la iglesia. Es una experiencia de cada mañana, de cada momento, estar en comunión constante con el Padre. Así, hermanos, cuando tengamos esa relación con Cristo, cuando tengamos esa comunión estrecha con el Señor, pues estaremos comiendo su carne, estaremos comiendo su sangre, bebiendo su sangre. Y esto lo entendemos cuando en el sacrificio de Cristo, al Señor Jesús morir por cada uno de nosotros, Él nos acerca a la salvación. Gracias a la intercesión de Cristo por su muerte, por su sacrificio, usted y yo podemos acercarnos a Cristo Jesús. Podemos tener oportunidad de ser redimidos. En la segunda parte del estudio, vemos ahora la reacción de los discípulos después de oír todas estas palabras. Esto quizás para muchos fue algo novedoso, algo diferente. Y veamos lo que sucedió con los discípulos. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Muchos de los discípulos encontraron las palabras de Jesús difíciles de aceptar y de comprender. Aquí se ve claramente que las enseñanzas del Señor a menudo desafiaban las expectativas y de pronto los entendimientos humanos, los conocimientos humanos. Además de esto, el Señor les aclara que el Espíritu es el que da vida, pero que la carne para nada aprovecha. Y parece un poco más conflictivo con lo anterior que había dicho en la primera parte que hicimos del estudio. Eso significa que la verdadera vida y el verdadero entendimiento espiritual provienen del Espíritu Santo y no de los esfuerzos o entendimientos humanos o carnales. La palabra de Jesús son espíritu, son vida.
lo que indica que su enseñanza tiene un poder vivificante que trasciende lo físico, que trasciende lo material. Y aquí se ve entonces, hermano, la capacidad de creer en Jesús y aceptar sus enseñanzas. Esto viene de un don que proviene de Dios. Y las palabras de Dios, las palabras que vienen del Señor, la palabra, la escritura, el mensaje que el Señor ha dejado para nosotros es algo poderoso que debemos aceptar, que debemos confiar en su palabra. Este encuentro tiene un matiz muy interesante, porque la forma como fueron confrontados los discípulos es un asunto que llama mucho la atención. Veamos nuestra tercera parte del relato en Juan 6:66, que nos dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta enseñanza dada por Jesús es tan radical y contraria a las expectativas que las personas tenían de Jesús que muchos de sus seguidores deciden abandonarlo. Este es un momento de crisis, este es un momento de sacudirse, donde la verdadera naturaleza del discipulado se pone a prueba. Jesús, que estaba consciente de la deserción de sus discípulos, de la multitud, de las personas que le seguían, se vuelve y mira a los 12 y les hace una pregunta: ¿quieren ustedes acaso también irse? ¿Quieren ustedes también abandonar este barco? ¿Quieren dejar a un lado lo que han creído? Pero esta pregunta no solo pone a prueba la lealtad de los discípulos, sino que también les da la oportunidad de reafirmar su compromiso con Dios. Este es un momento que creo que es decisivo para los 12, quienes deben decidir si seguir a Jesús a pesar de lo que ha dicho, que era un poco conflictivo, un poco difícil de entender, acerca de la carne, acerca del pan, acerca de Jesús como Dios, acerca del poder de vida que Él puede dar a través del Espíritu. Y todo esto llevó a que muchos se confrontaran con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus conocimientos, y deben decidir entonces. Y los discípulos, a pesar de todas estas situaciones, Pedro aparece en escena. A menudo, que era el portavoz del grupo, responde con una declaración de fe, una declaración de lealtad a Jesús. Y él pregunta: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién vamos a buscar más? Si tú eres el único que tienes palabras de vida, que tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce que a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, a pesar de sus fracasos, no hay otra fuente de vida en la que ellos puedan encontrar salvación. No han encontrado a alguien diferente a Jesús y veían en Jesús al Mesías. Veían a Jesús como el único que los podía rescatar de su situación. Al único que, a pesar de los malos conceptos, de las malas tradiciones que los fariseos habían implementado, ellos dicen: no encontramos en otro lugar. Aunque Jesús ha escogido a los 12, también la Biblia menciona que el Señor resalta a alguien y dice que allí en ellos hay uno que es el diablo. Y obviamente se refiere, y la misma Biblia lo aclara, que se refería a Judas Iscariote. Este momento, hermanos, muestra la omnisciencia, la omnisapiencia y la omnipotencia de Jesús, sabiendo de antemano que había un traidor, que habían algunos que lo iban a negar, que sabía que algunos lo iban a traicionar. Este es un recordatorio de que el mal puede estar presente incluso en los lugares más inesperados y que la traición puede venir de aquellos incluso de los que consideramos que más apreciamos y amamos. Estos versículos, hermanos, nos muestran un momento de prueba y también reafirman la fe de los discípulos. Nos invitan a reflexionar sobre también nuestra propia lealtad y nuestra fe en Dios y sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Quizás hay cosas cuando nosotros nos damos cuenta al conocimiento de la palabra de Dios que cuando las conocimos dijimos al principio: uy, esto es difícil que yo lo haga. Es difícil que, por ejemplo,
cuando conocemos de la palabra de Dios, inicialmente vemos que el Señor nos pide que estemos, si hay una unión libre, pues estemos casados. Que si estamos violando el sábado, pues dejemos de trabajar el sábado. Que si de pronto tenemos ideas preconcebidas de adoración a cosas, pues Dios nos dice, no adoraréis a nadie más sino a mí. Y entonces nos confrontamos con muchas verdades que muchas veces las personas dicen, yo prefiero mantenerme como estoy, yo no quiero creer en otra cosa, yo quiero estar así. Pero Jesús está ofreciendo la verdad, que es el camino, la verdad y la vida, pero a veces las personas deciden irse por lo más, por sus tradiciones, por las cosas que han practicado toda su vida. Así que, hermanos queridos, aquí en este ejemplo también se nos confronta o se nos recuerda que debemos seguir a Jesús y que a veces no siempre es fácil, porque en el camino nos encontramos con personas, con situaciones, con enseñanzas que nos confrontan, pero que en Jesús encontramos la palabra de vida, encontramos palabras de vida eterna, que encontramos verdad que nos lleva a una relación profunda y una transformadora oportunidad de ser cambiados gracias a Cristo Jesús. En la lección del miércoles, el testimonio del Padre. En este día de la lección veremos el testimonio que da Jesús acerca del Padre y lo que el Padre dice de Jesús con referencia a su ministerio. Veamos lo que dice Juan 5:36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús afirma que su testimonio es mayor que el testimonio de Juan el Bautista, porque las obras que realiza Jesús son las que el Padre le ha dado para que cumpla. Estas obras, que incluyen milagros, que incluyen señales, que incluyen enseñanzas, no solo demuestran el poder de Jesús y la autoridad, sino que también son una evidencia de que Él ha sido el enviado del Padre y sirven como un testimonio de que Él está cumpliendo la misión divina. Jesús también le señala a las personas que aunque el Padre ha dado testimonio de Él, los oyentes no han oído la voz de Dios ni han visto su aspecto. Yo creo que esto puede relacionarse un poco con la experiencia del bautismo, cuando el Padre reveló, dijo sus palabras acerca de Jesús. Pero eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué sucede? Que las palabras del Padre, de Dios, no estaban morando en ellos, porque no creen en Jesús. Para poder recibir las palabras del Padre debemos recibir primero a Cristo. Es el puente que nos conecta con el Padre, es el puente que nos lleva al Padre. Y esta falta de creencia, esta falta de conexión con Dios que tenía el pueblo, que no querían ver a Jesús, que no querían entender que Jesús era el Mesías, es una crítica directa que el Señor Jesús estaba haciendo directamente era a los incrédulos líderes religiosos, a los fariseos que estaban allí y que pues en esencia también el pueblo no estaba creyendo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo el Padre dio testimonio de Jesús? Ya vimos que Jesús da testimonio de que Él es el enviado del Padre y que Él reconoce al Padre como el que fue quien lo envió y quien le da la autoridad para poder hacer las cosas. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué momento el Padre dio testimonio directo de Jesús? Para ello tenemos que ir a dos momentos. El primero, el bautismo del Señor Jesús y segundo, la transfiguración. Veamos el primer texto en Mateo 3:17. Dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17:5, hablando de la transfiguración, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. En ambos versículos se escucha una voz del cielo que declara, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo 3, la declaración ocurre durante el bautismo del Señor Jesús, dirigido por Juan el Bautista. Aquí se marca el inicio del ministerio público del Señor.
Y este ministerio público inició dando primero el Padre testimonio de quién era Jesús. Dios el Padre afirma públicamente la identidad de Jesús como su Hijo amado, cumpliendo la profecía de Daniel donde iba a ser ungido el Santo de los Santos, subrayando la relación especial y única entre el Padre y su Hijo. Esta afirmación, este es mi Hijo amado, no solo valida la misión de Jesús, sino que también establece su autoridad y legitimidad ante los presentes, ante las personas que estaban allí viendo y presenciando el bautismo. Este es un momento, hermanos, que creo que es crucial porque marca el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y se da el cumplimiento del Mesías prometido, el Hijo de Dios que vendría a revelarse al mundo, en quien el Padre, dice allí, se complace, se deleita. Y también vemos en la segunda parte, en la transfiguración del Señor Jesús. Se ve que la voz del Padre no solo reafirma la identidad de Jesús como el Hijo amado en quien se complace, sino que también añade una instrucción importante al final del versículo, porque dice que la orden divina es oídlo a Él y señala que Jesús es superior, que el Padre da testimonio de que ese Jesús es a Él a quien tienen que oír. Recordemos que allí en ese lugar estaba la presencia de Elías, de Moisés, pero también habían discípulos y ellos fueron testigos de que la voz del Padre les recomendó aceptar o escuchar, oír lo que Jesús decía. Hermanos, esto inmediatamente dejaba enmarcado que Jesús debía ser escuchado, debía hacerse lo que Él decía. Testimonios para la Iglesia dice así: si esta voz no conmovió a los impenitentes, si el poder que Cristo manifestó en sus poderosos milagros no hizo que los judíos creyeran, no debiera sorprendernos demasiado descubrir que los hombres y mujeres de ahora están en peligro de manifestar la misma incredulidad que demostraron los judíos y de cultivar el mismo entendimiento pervertido. Dios nos ayuda a reconocer este testimonio, el testimonio que el Padre da al Hijo y cómo el Hijo reconoce al Padre. Cristo, una vez más, es testificado, una vez más es evidenciado, no solamente por palabras de Juan, no solamente por palabras de personas ajenas a los discípulos, sino que también el Padre mismo manifestó con sus propias palabras que Jesús y el ministerio del Señor era aprobado por el cielo. Él era el enviado de Dios a la tierra. Así que, hermanos, tenemos que dejar a un lado nuestros preconceptos. A veces nosotros somos necios, tenemos preconceptos y mucho menos debemos alejarnos con nuestro orgulloso corazón detrás de la falsedad y el error. A veces el enemigo siembra este error, esta mentira, para que nosotros dudemos de la palabra de Dios, dudemos del mensaje que hemos creído. Esta palabra que hemos creído, este mensaje que conocemos, hermanos, es precioso, es valioso y no podemos echar por tierra. Debe ser levantado, debemos vivir de acuerdo a los principios bíblicos y hacer siempre lo que Jesús nos enseña. Por eso dijo el Padre: a Él oíd. Tengamos presente que el Señor debe siempre decir y nosotros debemos hacer. En la lección del jueves, el testimonio de la multitud. Aquí en este día de estudio veremos el testimonio de muchas personas que escucharon las palabras del Señor. Este estudio lo dividiremos en 3 partes. En su primera parte veremos lo que dice Juan 7:37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último día de la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en esta oportunidad, Jesús se levantó y dice que alzó la voz, algo inusual, porque pues a Jesús se le consideraba un rabino, y esto indica la urgencia del Señor Jesús al dar este mensaje. Y Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta ilustración, ya vimos que el Señor habló del pan,
habló de beber su carne, comer su carne, beber su sangre. Y ahora el Señor dice, si tienen sed, vengan a mí y beban. Esta sed es física que usa el Señor como metáfora, es la sed espiritual que ellos estaban teniendo. Durante la fiesta se vertía agua que salía del estanque de Siloé en el altar. Esto simbolizaba la bendición de Dios, lo que hacía que su declaración fuera mucho más impactante y hasta conflictiva, porque se estaba utilizando un momento especial, un ritual especial, y Jesús lo estaba aplicando para él. Ahora, él dice, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto obviamente no se refería a algo literal, sino que se estaba refiriendo a la influencia y al poder del Espíritu Santo que Él estaba prometiendo para la vida de todos aquellos que creyeran en Él. Todos aquellos que aceptaran sus palabras, que bebieran del agua que Él estaba ofreciendo, iban a recibir una renovación espiritual, una renovación en sus vidas. Iba a venir el Espíritu Santo para darles sentido. Ahora, después de estas declaraciones se ve la reacción de la multitud. Se ve que hay diferentes opiniones que se produjeron. Veamos, por ejemplo, la segunda parte del relato para entender un poco lo que sucedió. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La multitud aquí reacciona de manera diversa, y las palabras de Jesús para algunos fueron aceptadas, otros quizás pusieron en duda, y algunos lo reconocen como el profeta, como ese profeta prometido para ese tiempo, pero otros lo reconocen o lo identifican como el Cristo, como el Mesías. Sin embargo, también hay quienes cuestionan, hay algunos quienes se preguntan sobre el origen del Señor. ¿Acaso viene un Galileo? ¿De allí vendrá el Mesías? Esta diversidad de opiniones genera disensiones entre la multitud. Y aunque algunos desean arrestar a Jesús, nadie se atreve a hacerlo porque tenían miedo de las otras personas. Este pasaje refleja la confusión y la división que Jesús provocaba. Pero luego que esto pasó, vemos que otro tipo de grupos reaccionaron. Ahora veamos quiénes eran esos grupos. Veamos lo que dice la tercera parte del relato. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. En este pasaje dice la Biblia que los alguaciles, impresionados por las palabras de Jesús, no lo arrestan, lo que provoca la indignación de los fariseos, quienes ellos cuestionan y dicen, ¿cómo es que ustedes también han sido engañados por este tipo, por este hombre que dice cosas mentirosas? Los fariseos también incluso aseguran a los alguaciles que la multitud había sido engañada y que ellos eran ignorantes, que los únicos que conocían la palabra y que conocían la verdad eran los gobernadores y los fariseos y los líderes espirituales. Y por eso hasta los maldicen por no conocer la ley. Y ellos obviamente no querían aceptar a Jesús. Ahora, por otra parte, también aparece en escena otro hombre, uno de los mismos fariseos que previamente se había encontrado con Jesús, que lo había visitado, que había hablado con él, que conocía la sabiduría de Jesús. Y él dice, usando la ley, defiende a Jesús. Dice, no debemos primero escucharlo, no debemos primero conversar con él antes de condenarlo y antes de poder emitir un juicio sobre él. Los fariseos también desprecian la intervención de Nicodemo y dicen, es que usted también
Usted también está equivocado, usted también está siendo engañado, porque usted sabe que de Galilea no puede venir el Mesías. Una región que era despreciada, una región que era desestimada. Allí se ve que la posibilidad de que hubiera un profeta o que viniera el Mesías era inapropiada, era inadecuada. Este relato muestra la tensión, hermanos, entre los líderes religiosos y los seguidores de Jesús. Además de que siempre habrán dos grupos. Uno que quiere hacer y reconocer a Jesús, sus obras, sus milagros y sus acciones como el Cristo. Se deben reconocer como lo que el Padre a través de Cristo envió. Pero también vemos otro grupo que es aquellos que se oponen a la verdad, que son perseguidores del mensaje, que no quieren acatar, que no quieren obedecer. Siempre nos encontraremos dos grupos. En la iglesia donde tú asistes habrán dos grupos, los que creen y los que no, los que aceptan y los que no. Estos dos grupos siempre se verán y no podemos evitarlo porque siempre habrá eso. Así que estemos del lado del Señor, hagamos la voluntad del Padre, hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Bebamos del agua para no volver a tener sed jamás. Volvamos del agua que da vida y que nos alimenta, que nos sustenta y que nos reaviva, y esa agua la da Cristo Jesús. Sigue por la senda de Cristo, avanza en la senda de Cristo, aunque otros desistan, aunque otros apostaten de la fe, aunque otros se vayan de los caminos del Señor. Nunca dejes de beber del agua que Cristo te quiere dar. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, leeremos la siguiente cita. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? ¿A quién iremos? No podrían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo, mientras que abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables. Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Los discípulos encontraron paz y gozo cuando encontraron a Cristo. Ese encuentro con Jesús cambió su vida, cambió su perspectiva. Nunca habían experimentado esto de poderse encontrar con un maestro que hablaba como hablaba, hacía las cosas con amor, y cada cosa que el Señor enseñaba a través de sus lecciones prácticas, a través de sermones, de sus enseñanzas, no lo habían visto en nadie. Y no podían regresar a aquellos que despreciaban y perseguían a Jesús. No se podían dar a la idea de que ahora vamos a seguir a los fariseos, a los líderes espirituales. No, ahora tenemos que seguir con Jesús. La enseñanza de Cristo, llena de amor y misericordia a las personas, era incomparable con la oscuridad y la incredulidad que ofrecía el mundo. La fe en Cristo es el ancla y no podemos perder la oportunidad de estar en un barco sin timón, o en un barco sin capitán, o en un barco que está a la deriva en la oscuridad. Dios nos ayude, hermanos, a ver que fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Jesús no encontramos sentido. Jesús incluso lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar anclados en Cristo. Tenemos que estar cimentados con Cristo. Tenemos que dejar que el Señor sea quien dirija nuestra vida. Veremos las conclusiones. Conclusiones que primero vimos cómo Juan el Bautista reconoce el papel como precursor de Jesús. Y allí se enfatizó que su misión era que Juan debía menguar mientras que Jesús debía crecer. Juan mostró su humildad, mostró su obediencia a la misión que se le fue encargada y testificó de que el Señor Jesús era quien debía crecer en su vida y en toda la vida de todos los seres humanos. En segunda conclusión, vimos también que Juan el Bautista testifica que Jesús es el Hijo de Dios y además es el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios, fue lo que él dijo, destacando allí su misión redentora. Se testificó de que Jesús es el Redentor, que es el Salvador y que a través del ministerio de Jesús se identificó a Jesús como el enviado del cielo. En tercer lugar, vimos que Jesús se presenta como el pan de vida, ofreciendo vida eterna a todos los que comen de Cristo, que comen del pan que ofrece Cristo.
Muchos discípulos encuentran sus enseñanzas difíciles, algunos la abandonan, otros desisten, pero los 12 discípulos reafirmaron su fe y dijeron: nosotros creemos en el Señor, no hay otro camino, no hay otro lugar en el que podamos estar. En cuarto lugar, Jesús testificó acerca del Padre y el Padre testificó acerca de Jesús. Esto lo vemos en el contexto del bautismo y la transfiguración, confirmando allí que Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo amado en el que el Señor se complacía y que en Él se cumplió la palabra profética, y que en Jesús se puede ver el enviado que Dios envió a que todos escuchemos y podamos oír sus palabras. En quinto lugar, el mensaje del Señor en la fiesta de los tabernáculos produjo que la multitud reaccionara de manera diversa a las palabras de Jesús, generando disensión. En algunos se veía que se aceptaban las palabras del Señor, pero especialmente en los fariseos se ve que ellos no quieren atender al mensaje de Dios. Van en contra, insultan a algunos, maldicen a otros, y aunque Nicodemo defiende al Señor, da una evidencia a través de la ley, ellos no quieren atender. Vemos aquí una división a las palabras de Cristo, al declarar que Él es el agua de vida, que Él es el manantial de vida, que debemos beber de esa agua. Y obviamente hay seguidores, pero también hay opositores al mensaje de la verdad. Gracias, hermanos, por acompañarnos hasta este momento. Para culminar, vamos a dar la frase de esta semana. Y la frase es: mi yo necesita menguar y Cristo debe crecer en mí. Voy a volverla a decir: mi yo necesita menguar y Cristo debe crecer en mí. Que ese sea de verdad nuestro anhelo, hermanos, que Cristo sea testificado con lo que somos, que Dios nos ayude a ser de verdad discípulos amados del Señor. Quiero orar para finalizar y que Dios nos bendiga. Oremos. Querido Padre, gracias por este estudio, porque aprendemos a través de los testimonios de Juan el Bautista, a través del testimonio del Padre, a través del testimonio de Nicodemo, a través del testimonio de las personas que se encontraban allí en la multitud en la fiesta de los tabernáculos, cómo tú, Señor, permitiste que todos esos testimonios permitieran que hasta hoy nosotros también tengamos el testimonio de que Jesús es Dios, de que Él es nuestro amigo, de que Él es nuestro Salvador y de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, gracias por la provisión del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que oyen esta lección. Bendícenos, ayúdanos y permite que hasta el día de tu venida podamos preservarnos y mantenernos para ser salvos como tú quieres que seamos. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares. Si hay alguna necesidad, súplela, Señor. Bendícenos y guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias una vez más por darle me gusta. Si no le ha dado me gusta, dele me gusta a este video, compártalo. Y gracias, hermanos, porque ustedes cada semana, sabemos que hay muchos hermanos, dejan su mensaje allí, su agradecimiento, sus peticiones. Gracias por todo. Dios les bendiga. Como siempre les digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te bendiga.